Ya Raiza Banfield, arquitecta ambientalista, con nosotros para entender sobre todo el reporte y sobre todo también lo que está pasando, Raiza, que no es nuevo, pero que gente decía, bueno, antes no pasaba y ahora está pasando con el tema de las inundaciones. Gracias por acompañarnos, Raiza. Buen día. Buenos días, buen día, Iscar, y buen día a todos los televidentes y radioescuchas. En efecto, Panamá se le viene haciendo la advertencia sobre las consecuencias e implicaciones del cambio climático, no de ahora, hace prácticamente 20 años. Panamá es vulnerable ante estas consecuencias en todos los aspectos que tiene que ver con cambio climático: elevación del nivel del mar, pérdida de biodiversidad, desertificación en algunos puntos, etc. El tema no es que lo sepamos o que no hayamos firmado convenios, acuerdos, legislaciones. El tema es, en la práctica, qué estamos haciendo real y concretamente. Por ejemplo, este último reportaje de Veraguas y todo el tema de la producción agrícola interrumpida por las consecuencias de desbordamientos, no es que podamos evitar estos desbordamientos, de hecho son procesos naturales, sino cómo nos adaptamos que no se interrumpan o que se afecte lo menos posible esa conectividad y esa productividad. Eso no está pasando, no estamos cambiando de forma de manejar los cultivos, no estamos cambiando de forma de hacer carreteras, no estamos cambiando el modelo de hacer casas ni dónde lo hacemos. Hace un rato la gobernadora decía dónde la gente pone sus casas. No son solo la gente de manera informal, son las urbanizaciones que se aprueban de manera formal a través del Ministerio de Vivienda, tampoco tienen estas contemplaciones climáticas y ambientales. Sí, entonces, ¿a qué vamos? La costa del Caribe panameña es una de las más olvidadas en esta materia. Visitamos el área de Changuinola, Almirante, Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, y allí las comunidades en el día a día viven prácticamente a su suerte, con juntas comunales y municipios muy débiles, que no se está haciendo nada en materia de desarrollo social importante, en materia de adaptación climática mucho menos. ¿Qué tenemos a nuestro favor? Importante cantidad de bosques, recursos naturales, que son nuestros principales aliados. Cuando recorrimos estas comunidades, vimos su vulnerabilidad porque en muchos de estos poblados las carreteras están cayéndose a raíz de la elevación del nivel del mar. Más allá de reconstruir la carretera, es cómo estamos garantizando la conectividad de los pueblos, que no necesariamente es como siempre hemos hecho carretera. Y por el otro lado, la gente nos pedía apoyo y asistencia en mejores prácticas agropecuarias, que saben que las que han practicado tradicionalmente afectan esta protección del recurso natural que les protege a ellos. A ver, llama la atención este reporte, Raiza, porque este informe revela también no solo el tema del cambio climático, sino las poblaciones más vulnerables. Y las poblaciones más vulnerables casualmente la población afrodescendiente, Raiza. En efecto, ¿por qué decimos que de los vulnerables son de los más vulnerables? Porque tradicionalmente los grupos originarios, las comunidades indígenas, que están mejor organizadas desde hace mucho tiempo, han sido foco de atención, de convenios, de acuerdos, de foros climáticos en donde ellos han sido sujeto y objeto de muchas de los acuerdos. De hecho, si recuerdas esta estrategia que se planteó hace más de 15 años, la estrategia RED. RED es la estrategia de deforestación y degradación de bosques evitada. Estaba muy relacionada a pueblos campesinos e indígenas, de que si conservaban los bosques podían recibir pago por esas toneladas de carbono que podían retener sus bosques y mejorar sus prácticas agrarias. En Panamá esto no ha avanzado, todavía está en diseño la estrategia. Sin embargo, en otros países como Costa Rica ya hay fincas que reciben pagos por estos servicios, que reciben pagos por créditos de carbono. Pero nos decían compañeros de Latinoamérica, Centroamérica en particular, ¿qué pasa con Panamá que no está aplicando estos proyectos? ¿Y qué pasa con las poblaciones afrodescendientes que no están en la mira? Por eso nos fuimos a estas comunidades del Caribe. Otra organización estuvo en el Darién también. Y en efecto, casi muy poca información al respecto tenían. Casi nadie conocía la estrategia, sobre todo en la costa abajo, donde ahorita está toda esta discusión sobre la titulación de tierras. Entendían que si se le condicionaba su titulación en función de proteger bosques y cambiar de prácticas, ellos estaban totalmente anuentes a esto.
Y esas son herramientas importantísimas para mitigar el efecto o los estragos de las consecuencias climáticas en zonas productivas, en zonas que tienen comunidades vulnerables por la cantidad de recursos hídricos que hay ahí, de ríos, pero que la extensión de la frontera agrícola, como la conocemos, el monocultivo, la devastación para producir un tipo de producto, está agravando esas consecuencias. Sí, entonces yo creo que aquí el tema son la falta de políticas públicas adecuadas. Ahí voy casualmente, falta de políticas públicas y sobre todo también la comunicación de esas estrategias. Porque si bien todo el tiempo estas poblaciones han vivido del río y han estado allí, lo que le escucho a Raiza es que no han entendido que también pueden generar ingresos de la forma más natural posible. De hecho, cuando hay una dinámica que hacemos con ellos, que es el diseño de fincas sostenibles. Nosotros, después de haber dado toda la información sobre el cambio climático, huella ecológica, etcétera, ellos hacen esta dinámica por cuenta propia. El conocimiento que tienen sobre el manejo de fincas en función de las siembras por temporada, la reserva de las riberas de los ríos, la conservación de las fuentes de agua en sus fuentes originarias, eso lo saben. Y son prácticas tradicionales que han ido mutando por la industrialización y otras cuestiones. Pero en principio ellos lo saben y decían, lo que necesitamos es acompañamiento para lograr sacar nuestros productos y que al mismo tiempo estemos conservando. Entonces la población está anuente a recibir este acompañamiento y esta asesoría. Necesitamos políticas públicas que se transversalice. Lo ambiental no es un elemento accesorio por allá que le toca a mi ambiente. Lo ambiental es una transversal para tomar decisiones agrarias, urbanísticas, de obras públicas, pero no lo estamos entendiendo porque en el territorio se está viendo exactamente lo contrario, Iscar. Entonces lo importante ahora es tomar todo este diagnóstico de lo que está pasando para transformarlo en prácticas sostenibles. Ya no es una opción, es una obligación. Sí, importante. Mira, este fin de semana estuvimos, Raiza, en Panamá con las inundaciones, todas estas riadas de los ríos y sobre todo también el caso de Malengue. Ahí amanecemos con Kaira. Esto tiene que ver desde el punto de vista, porque me llama la atención, dice la gente que construye en áreas vulnerables, nunca se ve inundado. Ahora esta cabeza tumbó hasta inclusive un puente. ¿Tiene que ver esto, el tema, directamente, por lo menos como la extracción de cascajo y material pétreo del río Pacora? Sí, nosotros tenemos el evento natural que ha existido y existirá siempre, que son las crecidas y desbordamientos de ríos. Eso siempre ha pasado y eso es natural, eso no es un fenómeno. El fenómeno es que nosotros los seres humanos hemos ido cada vez más ganándole espacio al agua, quitándole las reservas al río, impactando su zona de amortiguamiento y a veces no tanto las comunidades que forman caseríos más o menos cerca. Ellos tienen ciertas prácticas a tantos metros de la crecida. Ese no es tanto el problema. El problema es que si empezamos a sacar piedra, arena, industrialmente en una parte media o alta del río, ese río se va a ver afectado y viene bajando con mucha fuerza a las zonas donde desahoga, y que habían antes comunidades que decían, bueno, el río creció, pero creció hasta 10 metros fuera de mi casa, ahora se metió en mi casa. Pero es que cada intervención al río, en su cuenca alta, media, afecta sobre todo la cuenca baja. Sí. Entonces, si la cuenca baja está urbanizada, oficial, formal e informalmente, se tienen que tomar medidas de conservación de las cuencas, de todo el recorrido medio y alto del río. En Panamá nos olvidamos que tenemos más de 500 ríos y 52 cuencas durante todo el año y nos acordamos de ellos cuando se desbordan y causan estos efectos y les echamos la culpa. Entonces tenemos que pensar en que vivimos en prácticamente un país aislado, o sea, somos como una isla, somos un país de mar, de costas y de ríos, y tenemos que adecuar nuestras políticas urbanas, agrarias y de desarrollo a esa condición y no pensar más que estamos agarrados a la barba de Dios. Y yo decirte, Ikari, agradecer el espacio, porque nosotros el miércoles 5 de octubre a las 4:30 de la tarde en el Hotel Torres de Alba vamos a estar presentando los resultados de estas
este recorrido que hicimos por la costa del Caribe ante autoridades que van a estar presentes, pero la comunidad en general, porque tenemos que darle una mirada diferente al Caribe, no solamente pensando en sus playas y en la fiesta de Portobelo, sino en la adaptación climática de esas comunidades. Importante, vamos a estar pendientes cuando se presenten sobre todo estos reportes y sobre todo las acciones que puedan tomar casualmente los actores en la toma de políticas públicas y decisiones. Raiza, gracias por acompañarnos, buen día.